From Penn State Health St. Joseph, this is Ask Us Anything About Stroke. I'm Scott Gilbert. Stroke is a leading cause of serious long-term disability. The good news is that up to 90% of strokes are preventable by addressing certain risk factors. Hola, soy Scott Gilbert. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad grave a largo plazo. La buena noticia es que el 90% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir si se abordan ciertos factores de riesgo. Here to share important information about stroke and to answer your questions is Morgan Boyer. She's a clinical program coordinator at Penn State Health St. Joseph. And also joining us on screen is Zoraida Torres, who will be interpreting this conversation in real time, allowing viewers to enjoy it in both Spanish and in English. Aquí para compartir información importante acerca del accidente cerebrovascular y para responder preguntas sobre este tema se encuentra Morgan Boyer. Ella es la coordinadora del programa clínico de Penn State Health. También me encuentro Zoraida Torres, que estará interpretando en tiempo real, permitiendo que los espectadores disfruten de este tema tanto en inglés como en español. And so Morgan and Zoraida, thank you both for being here today. Morgan, can you start by talking about what exactly happens inside the brain during a stroke, perhaps by explaining the two different types, which are ischemic and hemorrhagic? Yeah, absolutely. Thanks a lot for having us, Scott. Para comenzar hablando de este tema, lo que sucede exactamente dentro del cerebro durante un accidente cerebrovascular. Quizás Morgan nos puede explicar los dos tipos diferentes de accidente cerebrovascular, isquémico y hemorrágico. Gracias por tenerme aquí, Scott. Yes, thank you so much. There are definitely two types of stroke. Stroke is an insult to the brain. Definitivamente, tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares y esto es lo que se llama como si fuera un insulto al cerebro. The most common is an ischemic stroke, as you mentioned, where there's actually a clot that gets lodged in an artery in the brain. Vamos a hablar de estos dos. El primero es un accidente cerebrovascular isquémico, en donde un coágulo de sangre previene el fluido o la circulación de la sangre en una de las venas del cerebro. This is by far the most common form of stroke. It's very similar if most people know about heart attacks. If you were to get a clot in a vessel of the heart, you get chest pain. In the brain, we get symptoms. There is no pain associated with this type of stroke. En este tipo de accidente cerebrovascular ocurre como cuando uno tiene, por ejemplo, un ataque al corazón, donde cuando ocurre esto uno tiene, por ejemplo, un síntoma que significa dolor de pecho. En el caso del accidente cerebrovascular isquémico no hay síntomas, es decir, no se siente dolor en el momento. The other form of stroke is where one of those vessels in the brain rupture instead or break, in which case the blood then leaks into the brain, and we call that a hemorrhagic stroke. El otro tipo que tenemos es lo que se llama un accidente cerebrovascular hemorrágico, donde una de las venas del cerebro se rompe y ocurre un escape de sangre en una área del cerebro. And we call these here at St. Joe's, these types of events, brain attacks, just like a heart attack. It's an emergency and it's time sensitive. Aquí en el Centro Médico de St. Joseph llamamos esto como si fuera un ataque cerebral. Es algo que es una emergencia y lo tratamos inmediatamente. Now, Morgan, you use the term time in there, and I know that some in our stroke program are fond of saying that time is brain when it comes to stroke. Can you speak to why a timely response to stroke symptoms is so essential? Morgan, tú hablaste como le llamamos aquí en la frase en inglés que se dice time is brain, es decir, que el tiempo es cerebro. ¿Por qué tú nos puedes explicar
cuando se trata de un accidente cerebrovascular, ¿puede explicarnos por qué es tan esencial una respuesta oportuna o rápida a los síntomas de accidente cerebrovascular? Yeah. So as far as time is concerned, for every minute that a brain cell goes without oxygen and sugar, which is a result of that clot, every minute, 2 million of those brain cells die, and you can't recover those. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular por un coágulo de sangre, es decir, cada segundo que el cerebro, una célula cerebral no tiene, por ejemplo, sangre o azúcar, millones de conexiones en el cerebro mueren a causa de esto. So the longer a patient goes with this stroke happening, the more cells that are lost. So it's important to get the closest stroke center so we can appropriately treat you with the most acute interventions we have with the best odds of recovery. Por eso es cuando ocurre esto, por cada segundo que pasa sin recibir tratamiento, millones de células o miles de células son afectadas. Por eso es tan importante recurrir a un centro de tratamiento de accidente cerebrovascular lo antes posible para prevenir un daño mayor. Es decir, que se necesita tener tratamiento inmediato en un centro especializado. Yeah. For every minute saved, brain cells are saved. So time is of the essence. Once they're lost, we can't get them back. Por eso es tan importante. Cada minuto que podamos salvar es una más células del cerebro que podamos salvar. Por eso es tan importante que hagamos esto a tiempo. You're watching Ask Us Anything About Stroke from Penn State Health St. Joseph. I'm Scott Gilbert. We welcome your questions in the chat below this Facebook post for Morgan Boyer. She's a clinical program coordinator at Penn State Health St. Joseph. And also joining us on screen is Zoraida Torres, who's interpreting this conversation in real time so that viewers can enjoy it in both Spanish and in English. Gracias por compartir con nosotros en este tema del día de hoy. Pregúntenos sobre accidente cerebrovascular. Con nosotros está el día de hoy la coordinadora clínica del programa de accidente cerebrovascular de Penn State Health St. Joseph, Morgan Boyer. También se encuentra con nosotros Zoraida Torres, interpretando en español para este programa. And so this conversation about time brings us to the acronym BFAST, and we have a graphic we're going to bring on the screen here as well. Each letter in the phrase BFAST reminds us about one aspect of a timely response to stroke symptoms. Morgan, can you walk us through that? Esto nos lleva al acrónimo que se dice BFAST. Esto nos recuerda un aspecto de la respuesta rápida a los síntomas de accidentes cerebrovasculares. Es decir, Morgan, ¿puede guiarnos o explicarnos qué significa este acrónimo? Yes, this is probably the most important piece of information I can convey today, and that is recognizing the signs and symptoms. It is a challenge because depending on where a patient's stroke might be happening, the symptoms are different. There isn't any one set of symptoms that will apply to every single person. Esto es importante que tengamos esta información en relación al accidente cerebrovascular. Estos síntomas que tenemos aquí no aplican a todas las causas o los síntomas de un stroke. Cada set de síntomas puede ser diferente en cada una de las personas. Por eso es tan importante que reconozcamos cada una de ellas en este momento. Where B stands for balance in this case. When we talk about balance, I want you to think about your ability to walk safely. Maybe you've been having a history of falls. En el caso cuando hablamos de, por ejemplo, balance o equilibrio, es la parte que nos afecta cuando nosotros caminamos. Si la persona puede caminar, si la persona tiene un historial de caídas.
And your other complaint might be dizziness. And these types of complaints would be a sudden onset. Suddenly you now have trouble walking, or suddenly the room is spinning. Esto también se refiere a un mareo repentino, es decir, la persona tiene repentinamente problemas con el equilibrio, el balance. La persona tiene repentinamente problemas al caminar. And here in Berks County, we have a large volume of patients that come in with that as their chief complaint. And they end up having a stroke. That were several days ago, unfortunately, because it isn't a symptom that's widely known. Aquí en el Centro Médico de St. Joseph y en Berks tenemos esta situación donde personas vienen con problemas de balance o equilibrio cuando han tenido un derrame cerebral varios días antes, porque no es un síntoma que es muy común que ocurra. The next letter in the BFAST acronym is E for eyes. And when we talk about eyes, we want to talk about sudden visual changes. La próxima letra que tenemos es la letra E. Eso se refiere a los ojos. Esta parte se refiere, esta categoría se refiere específicamente cuando la persona tiene cambios súbitos en su visión. A sudden visual change could be something like a loss of vision, blurry vision, or double vision. La persona puede presentar cambios repentinos, es decir, visión borrosa, pérdida de visión o visión doble. Again, this would be a sudden change. Nuevamente repetimos, esto va a ser un cambio que es totalmente repentino. Next is F for facial droop. La próxima sería la letra F, se refiere al rostro o la cara, donde la persona tiene repentinamente un lado de la cara disparejo o caído. This is one of the more common symptoms that people recognize, and it's typically someone is witnessing and recognize it in someone else. Este es uno de los síntomas más reconocidos en esta categoría. Por ejemplo, otra persona lo mira a usted y se da cuenta inmediatamente de que un lado de la cara está disparejo o está caído. And when we say facial droop, we're talking about typically the lower half of the face. There is an obvious asymmetry to their mouth. On smiling is typically what we ask people to do. En este caso específicamente sería la parte baja de la cara donde la persona se ven los malos síntomas. Por eso le preguntamos a las personas que, por ejemplo, sonrían, y ahí es que se nota más significativamente donde está un lado de la cara que está disparejo. And A is for arm weakness. And when we talk about arm weakness, that means one limb, your arm typically becomes weak or numb and becomes hard to move. En la letra A se refiere a la categoría del brazo. La persona tiene que revisar si tiene debilidad en un brazo, es decir, que la persona siente, por ejemplo, entumecimiento o siente debilidad, es decir, que no puede levantar, por ejemplo, el brazo. And although it's specific to arm, I want you to remember that it could be any limb becomes weak or changes in strength, and so that could be your lower legs as well. Cuando hablamos del brazo, también nos referimos a las extremidades. Puede ser la pierna también, donde hay, por ejemplo, debilidad o inhabilidad para mover la extremidad. And then the last symptom in the BFAST acronym is S for speech. La próxima letra sería la S, es para speech, es decir, el lenguaje o el habla. And when we talk about sudden changes in speech, I want you to remember that there could be a sudden change in that it's slurring, garbled, or maybe not able to speak at all. En este caso, se debe prestar atención a la persona que tiene dificultad para respirar, para hablar o comunicarse, es decir, que las palabras están saliendo confusas o que no se pueden entender. And lastly, the T does stand for time, and it's time to call 911. La última letra viene de la palabra time, que significa tiempo, es decir, es momento de llamar al 911.
It's time to call 911 if you have any one of these symptoms. You don't have to have all of them to be considered a stroke. Any one should be considered an emergency until proven otherwise. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas repentinos, es tiempo de llamar al 911. No debe esperar. Si usted nota esos síntomas o si alguna persona que está con usted nota estos síntomas, debe llamar inmediatamente. And Morgan, I noticed you said to call 911 rather than say take the person to the emergency department by personal vehicle. Why is that an important distinction? Morgan, he notado que tú dijiste llamar al 911 en vez de, por ejemplo, llevar a la persona en su auto hasta la sala de emergencia. ¿Por qué esta diferencia es tan importante de llamar al 911? Yeah, the emergency response is essential to timely care of a patient who's experiencing a stroke. La respuesta de emergencia es muy importante en relación del tiempo necesario para recibir esos primeros auxilios o esa primera ayuda de emergencia. Es muy importante. Yeah, with recognition, the first step is recognition. And then with the activation of 911, the EMS personnel arrive and triage the patient for stroke symptoms, and then decide on the most appropriate location to take such a patient. En este caso, lo importante es reconocer los síntomas, llamar al 911, donde los paramédicos o los servicios de emergencia pueden hacer una evaluación y ellos determinar cuál sería el hospital o la unidad más apropiada y más cercana, o quizás llevarlo inmediatamente mientras siguen dándole servicios de emergencia. So with EMS directing the patient to the most appropriate certified stroke center, then gets that patient also bypassed through the waiting room and directly to their first step in their workup, which is getting them to radiology. Es importante que cuando los paramédicos determinan cuál es el centro médico certificado de emergencia, usted puede hacer una derivación, es decir, no tener que pasar por la sala de espera, sino va directamente a la sala de emergencia y directamente al departamento de radiología para comenzar o continuar todos los procedimientos. Perhaps just as important as knowing the symptoms is knowing how you can prevent a stroke in the first place. 90% of strokes, in fact, are preventable by addressing certain risk factors. Morgan, what are those modifiable risk factors? Es importante saber cómo se puede prevenir un accidente cerebrovascular. El 90% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir si se abordan estos factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo son modificables? Yeah, with stroke being 90% preventable, it's all about what we can do to minimize our risk. Sí, siendo los accidentes cerebrovasculares 90% prevenibles, es importante nosotros saber qué son los factores que pueden minimizar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. And the number one modifiable risk factor for stroke and heart disease to boot is high blood pressure. Uno de los factores de riesgo que se pueden minimizar para los accidentes cerebrovasculares y también para enfermedad de corazón es la alta presión arterial. And more recently, the American Heart Association has decreased those recommendations to keeping blood pressure below 120 over 80. That's a hard measure to attain consistently. La Asociación Americana del Corazón ha indicado que una de las cosas que se puede hacer es mantener la presión arterial más baja o más cercana a los 120 sobre 80. Es quizás un poco difícil de mantener. But that's because it's been recognized through so much research and so much evidence that long-standing high blood pressure is so bad for your body. And it is a direct link to stroke incidence.
como se ha determinado a través de investigaciones y estudios, que está bien generalizado, o es decir, está bien cercano el hecho de tener una alta presión arterial, está conectado a tener un efectos más adversos en relación a los accidentes cerebrovasculares. Mientras más alta está la presión arterial, más es el riesgo. In addition to high blood pressure, what are some of those other risk factors, Morgan, or even some of the lifestyle changes people can implement to mitigate their risk of stroke? Mhm. Morgan, se sabe que la presión arterial es uno de ellos. ¿Cuáles son otros factores de riesgo que pueden ocurrir para tener un accidente cerebrovascular? Yeah, other highly linked stroke risk factors are high blood sugars and having a diagnosis of type 2 diabetes, and also high cholesterol. And all three of these, high blood pressure, diabetes, and high cholesterol, can be mitigated by activity and dietary changes. Hay tres riesgos asociados a los ataques cerebrovasculares. En este caso, tener un alto nivel de azúcar en la sangre, tener un diabetes tipo 2 y tener alto colesterol en la sangre aumentan significativamente el riesgo, pero se pueden prevenir también con actividad física y cambios en la dieta. Now, Morgan, it sounds like, I'm sorry, go ahead. I was going to say the best offense ultimately is to have a relationship with a primary care physician that can help coordinate all that management. También es bueno tener una buena relación con su médico primario que les puede ayudar a manejar todos estos cambios. Morgan, is age a risk factor, or are younger people also a risk for stroke? Morgan, la edad es un factor de riesgo, o las personas jóvenes también pueden tener un accidente cerebrovascular. Es un riesgo. That is an excellent question, Scott, because stroke does not discriminate. It knows no age limit. It knows no age minimum either. It can affect children to the oldest of our patients. Esa es una buena pregunta, Scott, porque el accidente cerebrovascular no discrimina. Puede ocurrir a cualquier edad, incluso los niños pueden tener un accidente cerebrovascular. I mean, that's the trick of it all, is that the reason that someone that is maybe 10 years old has a stroke might be different than the reason the 90-year-old has a stroke. But the fact of the matter remains that anyone can experience it at any given time. It's the cause that's the determining factor. La edad, las razones por las que una persona de 10 años tenga un ataque cerebrovascular puede ser muy diferente cada la razón por la que una persona de 90 años tenga un accidente cerebrovascular. Pero al final y a la larga son cosas que se pueden quizás manejar de diferente manera, pero sí se pueden manejar. Let's talk demographics a bit. In fact, we actually have a graphic we're going to bring up on the screen that helps us break down some important numbers. What I want to start with, though, is local. The rate of stroke is 25% higher in Berks County than the rest of the state. Yeah. Do we know why this is the case? Tengo aquí algunas estadísticas demográficas en relación a los accidentes cerebrovasculares y se ha determinado que el condado de Berks tiene un 25% más alta en el condado de Berks que en otro. ¿Usted nos puede explicar cuáles quizás pueden ser las razones o por qué sabemos que esto es así? Yeah, that is the challenge, isn't it? What is the answer to our unique niche here in Berks County? And we make a lot of generalizations based on behavioral health surveys, but I can give you more or less the highlights of why we surmise why we have a higher incidence here in Berks County. Okay. Esto es el reto, saber por qué en el condado de Berks hay una incidencia 25% mayor que esta, pero se han investigado y quizás te puedo dar algunas respuestas. It starts with ownership of our own health and recognizing that we have conditions that we're walking around with that we need to address personally and own all of onto ourselves. Una de ellas es saber y reconocer nosotros mismos que tenemos condiciones específicas que
caminamos con ella y necesitamos reconocerlas y trabajar con ellas. That starts with acknowledging the fact that they have a diagnosis and then maintaining a relationship with a physician. Una de estas es saber que tenemos un diagnóstico, reconocer que tenemos un diagnóstico y trabajar con nuestro médico de primario para trabajar en ellas. And then what's not unique to Berks County, but is basically the trend for all of us here in this country, is then following through on changing the way we behave with activity and diet and not looking to someone else to fix it for us through medications, for example. Una de las cosas que vemos aquí, no solamente en Berks County, sino a través de todo el Estados Unidos o el país, es que no estamos haciendo cambios directamente con nuestra salud y estamos esperando que por ejemplo, nuestro peso cambie a través de cambios médicos o con medicinas. A large majority of the patients that I see here at St. Joe's don't have an established physician and don't have a medical history, which is concerning when you're in your 50s and 60s. The chances are you do have something going on that's going untreated. Una de las cosas que vemos aquí es que las personas no tienen establecido un cuidado primario con un doctor y también que no tienen un historial médico. Esas son una de las cosas que afectan el hecho del diagnóstico de la persona. Did I answer your question? Contesté su pregunta. I think so. And we welcome your questions from Morgan Boyer, who's a clinical program coordinator at Penn State Health St. Joseph. And also joining us on screen is Zoraida Torres, who's interpreting this conversation for our viewers to enjoy it in both Spanish and English. And we have a question now. I think we're going to take a question from Mary Cruz. Mary Cruz is asking about the genetic factor. A really good question here. What can we tell her about that, Morgan? Tenemos una pregunta aquí de Mary Cruz Clem. Ella está preguntando que si puede haber un factor genético en accidentes cerebrovasculares. Yeah, it is a good question. And the answer is yes. Some forms of stroke, the reasons that someone would have a stroke have a genetic component. Sí, hay muy buena pregunta. Hay algunas formas de accidente cerebrovascular que tienen un componente genético. Some examples might be bleeding disorders that lead someone to have a lot of clotting factors. That can be genetic. Una puede ser una persona que tenga desórdenes de coagulación o desórdenes sanguíneos. Puede ser un factor. Another example are aneurysm development. Aneurysms are an outpouching or ballooning of a vessel, a weakened vessel wall, and that can also be genetic. Otra de las causas genéticas puede ser, por ejemplo, vasos sanguíneos que están débiles o vasos sanguíneos que forman como si fuera un globo, causando un aneurisma en el cerebro. And those types of genetic predispositions will lead someone to a bleeding stroke instead of a clotting stroke. En este caso, el desarrollar un aneurisma que está relacionado con este factor genético puede desarrollar lo que se llama un derrame o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Now, Morgan, you are a registered nurse by training. I'd like to know a little bit more about, kind of the members of the care team who are available to take care of people right here in Reading at the Stroke Center at Penn State Health St. Joseph. Can you talk about the services that you and your colleagues provide? Mm-hmm. Morgan, sé que tú eres una enfermera registrada y que el equipo de cuidados aquí en el hospital, ¿tú nos puedes hablar un poco más acerca del equipo de cuidados aquí en el centro? Yeah, excellent question. And as a certified stroke center, we have to meet certain standards. And those standards begin with that team that greets a patient upon arrival to our emergency room.
Como uno de los centros certificados de accidente cerebrovascular, nosotros tenemos que cumplir unas reglas o unos standards una vez que la persona llega al hospital para recibir tratamiento. And when you would arrive to our emergency room, you're greeted by registration, one of our triage nurses, a primary nurse, and physician. Una vez que usted llega al hospital, a la sala de emergencia, a recibir tratamiento, usted es recibido por registración, la enfermera de triaje, una enfermera que va a estar encargada y también por un doctor. And that's immediately followed by transport to our radiology department to get our most essential piece of information, which is imaging of the brain. Después de eso, inmediatamente va a pasar al departamento de radiología, donde vamos a obtener una de las formas mayores, principal de información, es decir, imágenes del cerebro. And once we return to the emergency room provider continues to assess the patient while we also integrate Penn State Hershey, their neurologists beam in using telemedicine to see the patient as well. Una vez regresa inmediatamente a la sala de emergencia, el doctor continúa con su evaluación y también nos reunimos con el equipo que se llama Telehealth del Hospital de Hershey para continuar el procedimiento y los tratamientos. So that's the beautiful relationship that we have, that we're able to leverage Hershey's vascular neurologists to look at our patients here at St. Joe's so that they get the same treatment than as if they were to arrive at Hershey's doorstep. Esas son las mejores cosas que tenemos, que podemos involucrar a los neurocirujanos vasculares de Hershey que nos trabajen de la misma forma que si el paciente fuera directamente a Hershey. Ultimately, my goal is to see that every patient that comes through our doors is able to receive the same level of care as if they were to arrive at Hershey, at Reading, or in Allentown. At any facility, we are to be providing the same high level of care. And that relationship gives us makes that a possibility. Es importante que reconozcamos que una vez que el paciente llega aquí, el paciente va a recibir el mismo alto nivel de cuidado en este hospital que recibiría, por ejemplo, en el hospital de Hershey, en el hospital de Reading o el hospital de Allentown. Es el mismo alto nivel de cuidado clínico. That's so important to know. Well, Morgan Boyer, Clinical Program Coordinator at Penn State Health St. Joseph, thank you so much for your time this afternoon. Morgan Boyer, ella es la coordinadora clínica del programa de Stroke. Muchas gracias por tenerte aquí el día de hoy. Thank Also, you. I'd like It was a pleasure. Gracias, ha sido un placer. I'd also like to thank Zoraida Torres, who's been interpreting this conversation in real time, allowing people to enjoy it in both Spanish and English. Zoraida, thank you. You're welcome. And I want to thank all of you for watching Ask Us Anything About Stroke from Penn State Health St. Joseph. Quiero también agradecerles a todos los participantes en este programa. Háganos preguntas acerca de accidente cerebrovascular de Penn State Health St. Joseph. Thank you. Thank you.